lo he dicho muchas veces, no voy a pedir perdón por trabajar en una empresa. Y aquí en esta sala hay compañeros míos que han trabajado en esa misma empresa durante muchos años, no tanto como yo, 40, y sigo como consejero, pero las empresas son buenas o son malas si transustancian bien, es decir, si los hechos no se convierten en retórica y el bien común no se transforma en ambiciones personales, y si los directivos somos capaces de dar ejemplo. Si eso ocurre, la empresa es buena, transustancia bien, es capaz de juntar sin que se estorben sustancia y circunstancia. Y nadie puede tener duda que la empresa es una institución moderna, pero que sin duda ninguna ha sido seguramente la que más ha contribuido al desarrollo económico y social en el último siglo en el mundo entero. Esta es mi opinión personal. Y junto a esa opinión personal, yo tengo que daros cuenta de lo que pienso sobre algunos de estos temas, ¿no? Creo que todo el mundo conoce la Procustro, el famoso bandido que vivía a medio camino entre Eleusis y Atenas, que tenía una posada y que invitaba a los viajeros a pasar a su posada. Y después de haberles dado de comer y de beber, les daba cobijo y alojamiento y los acostaba en una cama que ajustaba a las necesidades del viajero. Si el viajero era muy alto, le cortaba los pies para que cupiese en la cama. Si el viajero era muy pequeño, lo que hacía era estirarlo profundamente hasta que cupiese en la cama. Procustro murió, dicen, a manos de Teseo de la misma forma que él hacía con sus viajeros. Y seguramente el ejemplo, Procustro, de lo que estamos haciendo ahora, y estamos tratando de ajustar la realidad a lo que nos parece que es la realidad, ¿no? Adaptamos la realidad a hipótesis preconcebidas y así nos va. Así nos va. Hace, yo creo que 3 semanas, Apple cerró su ejercicio fiscal y anunció que tenía el mayor beneficio de la historia. 53.000 millones de dólares de beneficio. 53.000 millones de dólares es más que el PIB de República Dominicana, por ejemplo. La capitalización bursátil de Apple son 680.000 millones de dólares, que es 3 veces el PIB de Portugal, un 60% del PIB español y casi la mitad del PIB italiano. Esto es Apple. Yo no pido permiso por trabajar en una empresa, ni pido perdón, pero tengo que conocer el papel que después de estos datos les corresponde a la empresa en lo que tendría que ser un mundo más justo y un mundo mejor, ¿no? Un mundo que está dominado por la corrupción y un mundo que está dominado por la desigualdad. Y aquí todos nos hemos referido a la desigualdad. Y días después de que Angus Deaton le concedieron el premio Nobel, escribió un artículo en el que se refería a la desigualdad y decía: he escrito sobre desigualdad y sobre la amenaza que la desigualdad extrema supone para la democracia. O Zygmunt Bauman, en otro artículo publicado también el 1 de noviembre, decía: es una costumbre humana, demasiado humana, culpar y castigar a los mensajeros por el odioso contenido del mensaje que transmiten, en lugar de responsabilizar a las fuerzas mundiales incomprensibles, inescrutables, aterradoras y lógicamente resentidas que sospechamos que son las culpables del angustioso y brillante sentimiento de incertidumbre existencial que nos arrebata la confianza y causa estragos en nuestros planes de vida. La única certeza
que atesoramos los seres humanos en este momento es la certeza de la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Y lo grave no es que no sepamos qué va a pasar, es que probablemente tampoco sabemos cómo vamos a ser capaces de solucionarlo. Esta es una época de convulsión y una época de confusión. Y por eso haría falta, lo dijo el Papa en el Congreso de Estados Unidos hace poco más de un mes, cuando dijo que había que encontrar nuevas formas de consenso social. Es decir, deberíamos ser capaces de buscar alianzas que nos permitan encontrar soluciones y el camino hacia un mundo diferente, que es lo que todos queremos. Y singularmente me dirijo a los jóvenes que aquí hay. A mí me gusta repetir una cosa que Nietzsche dijo hace algún tiempo. Una generación ha de comenzar la batalla y otra generación ha de concluir y ganar esa batalla. La batalla de los valores, la batalla de un mundo mejor y más justo, es algo que está en vuestras manos y en el futuro, cuando tengáis la responsabilidad de dirigir empresas, de dirigir organizaciones, de ser políticos, ministros, presidentes del gobierno, lo que fuere. Pero el mundo está en vuestras manos y hay gente, ahora y aquí, que nos preocupamos por estos temas y que denunciamos la situación actual, pero que no tenemos la solución. La solución está probablemente en el futuro y en vuestras manos. Creo yo que la globalización, y se ha mencionado, no tiene alternativa. Sin embargo, tendríamos que ser capaces de humanizarla y de marcar determinadas reglas que nos permitiesen que la globalización no contribuya a hacer más grande la brecha que hay entre rico y pobre, porque es verdad, como dice el profesor Zamañi, que la pobreza seguramente no aumentará, pero aumentará la desigualdad, ¿no? Y la desigualdad es el talón de Aquiles de la economía moderna, el talón de Aquiles de la sociedad. Es decir, con desigualdad seguramente no vamos a ninguna parte y hasta probablemente, como antes decía, se ponga en peligro la democracia, ¿no? Pero en globalización la única que ha progresado en la globalización financiera, porque en un momento determinado decidimos los seres humanos hace 30 o 40 años que lo financiero tenía que convertirse en un fin en sí mismo. Y cuando lo financiero se convierte en un fin en sí mismo, convertimos al dinero en el becerro de oro que todos adoramos. Y nos estamos equivocando. Lo financiero es un mero instrumento, no puede ser otra cosa más que un mero instrumento como el propio dinero. No ha funcionado la globalización comercial, la ronda de Doha lleva estancada 20 años y no ha funcionado la globalización que supone la libre circulación de personas por el mundo, seguramente por el miedo que nos atenaza a todos, singularmente en Europa y en estos momentos con los refugiados. Creo que Europa se está convirtiendo en una especie de provincia de los grandes actores mundiales que hay en este momento en el mundo, y el miedo nos impide dar solución y respuesta al tema de los refugiados. Y hay otra globalización, creo yo que mucho más profunda, más intelectual, que Servidor denunció hace algún tiempo y que ahora encuentra reflejo en palabras del Papa Francisco, que yo voy a leer, en una exhortación que se llamaba Evangelii Gaudium y que justamente se escribió en noviembre de 2013, decía el Papa: para poder sostener un estilo de vida que excluye a otros, o para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta, se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. Casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros. Ya no lloramos ante los dramas de los demás, nos interesa cuidarlos, como si todo fuese una responsabilidad ajena que no nos incumbe. El Papa se refería a esa globalización de la indiferencia porque poco tiempo antes había ocurrido la gran tragedia de Lampedusa, donde miles de personas perdieron su vida en el mar. El inicio probablemente de la crisis de refugiados que soporta Europa desde hace algún tiempo. Y
yo creo que sería bueno que meditaran en algún momento sobre esta responsabilidad ajena que nos corresponde a los demás, ¿no? Pasando, si quiere, por el mundo de la ética, en donde, como ha definido bien el profesor García Marzá, al final esos valores y esos principios de aplicación aquí y ahora que nos debemos los unos a los otros. Eso y no otra cosa la ética. Cuando el capital se volvió impaciente hace 30 años, muchos directivos se volvieron indecentes y empezaron a crearse esos conceptos extraños que se llaman contabilidad creativa, el eufemismo para disfrazar el engaño y el fraude que ocurrían en las empresas, porque se sacralizó al líder y se sacralizó el beneficio inmediato. El ser rico era una especie de exigencia permanente que acuciaba a la gente a engañar, a falsear cuentas, a decirle mentiras a las personas que confiaban en ellas, ¿no? Y los grandes escándalos que se han producido en los últimos tiempos son ejemplo vivo de lo que estoy diciendo, ¿no? Eso, naturalmente, ha llevado, lo decía también García Marzá, a una pérdida de confianza. Hoy nadie cree en nadie, es decir, se ha perdido confianza en todas las instituciones que parecían inamovibles. Zygmunt Bauman, sociedad líquida. Pero, una vez que hemos perdido la confianza, de pronto aparece un concepto, que es el concepto de la transparencia, que pareciera que fuera a resolver todos los problemas que tenemos, y no es así. Es decir, la transparencia no es más que un nuevo imperativo social. Como la gente no tiene confianza en nadie, pide que sea transparente. Y bien, está bien que sea transparente, pero eso no tiene nada que ver con rendir cuentas. Se confunde transparencia con rendir cuentas, y rendir cuentas es una exigencia democrática. Cuando yo ostento algún tipo de responsabilidad, cuando manejo dinero público o dinero privado, mi obligación es dar cuenta de cómo, cuándo y por qué me gasto ese dinero. Eso es obligación, no es humillación. La transparencia es a más. Y probablemente lo que tendríamos que ser es capaces de dictar empresas que, gracias a la confianza, nos devolviesen la reputación, el buen hacer, y nos trajesen muchos clientes para que vieran que somos capaces de hacer las cosas con perspectiva ética y desde la responsabilidad. Y yo creo que en un tiempo en el que los políticos no son capaces de transmitirnos nada, porque los políticos o los líderes tendrían que transmitirnos ideales, y como no tienen ideales, no nos pueden transmitir ideales. A mí me gusta volver la cara a la universidad, y yo miro al rector en este momento. Esta mañana, viniendo con el cardenal Rabasi de la Nunciatura, él mencionó, pensando en Salamanca, a Unamuno. Y yo recordé que hace 100 y algún año, 100 no, ahora 100 años probablemente, no, todavía no hace 100 años, Unamuno escribió que la universidad tiene que salir a la calle, acercarse a la gente, aprender de la gente y volver a la universidad cada día con ese bagaje de lo que la gente es capaz de hacerla, ¿no? Solo desde el conocimiento, solo desde la cultura, solo desde la educación con mayúsculas, los hombres y las mujeres vamos a ser capaces de convertirnos en más ciudadanos, más demócratas, más libres, mejores profesionales y mejores personas. Y ese cambio lo tiene que liderar la universidad. En este momento no hay ninguna otra posibilidad que lo lidere nadie. Los políticos son incapaces de liderarlo, y la universidad tendría que tomar la bandera de la educación con mayúsculas y ser capaz de transmitir en contacto directo con la gente cómo debe ser, cómo queremos que sea un mundo mejor. Y probablemente universidades como esta son las que tienen mayor responsabilidad en esa tarea, que no es una tarea fácil, ¿no? Creo que reivindicar el poder transformador que tiene la educación y que tiene la universidad es nuestra obligación. La universidad no solo tiene que enseñar, no solo tiene que ayudar a investigar, no solo tiene que publicar estudios. La universidad tiene que convertirse en la conciencia ética, en la conciencia crítica y en la conciencia social del conjunto de los ciudadanos. Y probablemente, si no somos capaces de hacerlo, estaremos fracasando estrepitosamente.
el nuevo presidente de la CRUE, ayer tuve oportunidad de mencionarlo, de la que nuestro rector, el vicepresidente, decía que la universidad y la empresa tienen que unirse y ser capaces de establecer caminos conjuntos para avanzar, ¿no? Y ayer recordaba yo también que en Japón, en mayo, a mí me sorprendió leer que cuando acabó el curso académico en marzo, en abril, el 97% de los estudiantes universitarios ya estaban trabajando en empresas. Ya estaban trabajando en empresas. En un tiempo determinado, la empresa, el gobierno y las universidades se pusieron de acuerdo en que eso era posible hacerlo, y lo hacen. Probablemente habrá que discutir en qué condiciones lo hacen, pero lo que está claro es que si queremos progresar y aportar ese conocimiento del que hablaba el profesor Zamañi al principio, tendrá que ser desde la propia universidad, sin dogmatismo. El dogmatismo produce intolerancia y a mí me parece que es rechazable. Tenemos que ponernos de acuerdo en ponernos de acuerdo, y si nos ponemos de acuerdo en ponernos de acuerdo, seguramente habremos avanzado. Siempre he defendido que al final lo que tenemos que buscar desde la empresa y desde cualquier institución no es el éxito, sino la excelencia, porque el éxito al fin y al cabo es pasajero y uno puede tener éxito o fracaso, pero la búsqueda de la excelencia no es solo la búsqueda de la verdad, sino también la búsqueda del bien hacer, de la solidaridad, del compromiso, de una forma distinta de entender la vida y las cosas. Y como hablamos de responsabilidad, yo quiero destacar tres cosas. Una, el Horizonte 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que creo que son nuestro horizonte común en este momento. Quiero destacar, como decía García Marzá, que la acción social es otra y la responsabilidad otra bien distinta, y que la memoria del pauperismo de Tocqueville se escribió hace 250 años, no es una cosa de ahora, por lo tanto, olvidemos lo que decía en aquel momento Tocqueville. Y tercero, que cuando hablamos de responsabilidad, mi personal convicción me lleva siempre que tengo oportunidad a repetir unas palabras de William Faulkner, un premio Nobel en 1950 de literatura, que en el 52 escribió un hermoso discurso y pronunció unas hermosas palabras en Cleveland el 15 de mayo en un discurso que se llama De las Libertades. Y decía Faulkner, de eso hablo, la responsabilidad, no solo el derecho, sino el deber del hombre de ser responsable, la necesidad del hombre de ser responsable si desea permanecer libre, no solo responsable ante otro hombre y de otro hombre, sino ante sí mismo. El deber de un hombre, el individuo, cada individuo, todos los individuos, de ser responsable de las consecuencias de sus propios actos, pagar sus propias cuentas, no deberle nada a otro hombre. Muchas gracias.